Impulso. Observa detalladamente las siguientes imágenes de la vida cotidiana en la que se aplica una fuerza durante un cierto tiempo para cambiar el movimiento de un objeto. En la imagen número 1 observamos una persona que empuja un carrito de supermercado hasta ponerle en movimiento. En la imagen número 2 observamos a un futbolista que patea un balón para enviarlo lejos. En la imagen número 3 observamos dos autos que chocan y que ejercen una fuerza durante un breve tiempo. Y en la cuarta imagen observamos a un beisbolista que golpea una pelota con un bate para cambiar su velocidad y su dirección. Referido a estas cuatro imágenes, cómo se presentan, entonces nos haríamos la siguiente pregunta. ¿Por qué es necesario aplicar una fuerza durante un cierto tiempo para cambiar el movimiento de un objeto? ¿Qué ocurriría si aplicara la misma fuerza pero durante más tiempo? ¿Y si se aplicaría durante menos tiempo? Todas esas preguntas las vamos a descifrar en el siguiente apartado, que refiere a lo que es impulso. ¿Qué es el impulso lineal? El impulso lineal es la relación que existe entre una fuerza aplicada a un cuerpo y el tiempo. El impulso produce una variación en la velocidad de un cuerpo. Ahora, ¿cuándo se produce un impulso? Si queremos conferirle una determinada velocidad a un cuerpo, podemos realizar dos acciones. Primero, aplicar una fuerza de gran magnitud durante un pequeño intervalo de tiempo. Y segundo, aplicar una fuerza de menor magnitud, pero durante un tiempo mayor. En la siguiente imagen observamos un breve ejemplo de lo que es el impulso. Ahí se mira un deportista dando impulso a una pelota de tenis. Cuando el deportista golpea la pelota de tenis para impulsarla, aplica sobre ella una fuerza durante un intervalo de tiempo, haciendo que la pelota cambie de velocidad, o sea, que pase de una velocidad inicial a una velocidad final. La ecuación principal del impulso se define como el producto de la fuerza por el tiempo que actúa. Es una magnitud vectorial, o sea, que tiene medida, dirección y sentido, cuya ecuación es la siguiente. Impulso, que va a ir denotada con la letra I, va a ser igual a la fuerza, que está denotada con la letra F, por el tiempo, que está denotada con la letra T. Sus unidades de medida en el sistema internacional son las siguientes. La del impulso va a ser Newton por segundo. La de la fuerza va a ser Newton y la del tiempo va a ser segundo. Dentro de sus características, como bien se dijo, se tienen que es una magnitud vectorial. Su módulo viene dado por la siguiente ecuación, impulso es igual a fuerza por tiempo. Y su dirección y sentido es la misma que la de la fuerza, o sea, que hacia donde vaya la fuerza o hacia donde se direccione la fuerza, se va a direccionar el impulso. Y la velocidad inicial del impulso va a ser igual a la velocidad final del impulso. Vamos a analizar lo que es el impulso por medio de un ejemplo donde vamos a observar diferentes situaciones y lo vamos a denotar en la siguiente tabla. En la siguiente tabla se propone una serie de situaciones en la que se aplica fuerza sobre dos pelotas idénticas, o sea que tienen igual masa. Esa pelota la vamos a llamar una A y la otra B. Luego vamos a comparar el impulso aplicado sobre cada una de esas pelotas y marcar con un visto según corresponda la situación o la respuesta de la situación en la tercera columna. ¿Okay? Entonces vamos a tener tres situaciones en la cual nosotros vamos a representar en cada pelota con la ecuación de impulso que me dice que impulso es igual a fuerza por el tiempo. Entonces, analizando la primera situación que me dice que sobre la pelota A se aplica una fuerza de magnitud F durante un tiempo 3t. Entonces voy a tener una fuerza con 3t tiempo. Entonces aquí aplico lo que es la ecuación de impulso, donde va fuerza, coloco la fuerza, donde va el tiempo, coloco 3t. Entonces, quedándome la siguiente ecuación, el impulso para esta primera situación en A, o sea, en la pelota A, va a ser igual a la fuerza por 3t, que es una fuerza y es 3t. De esto lo podemos ordenar y podemos decir
que el impulso en la pelota A es igual a 3 veces la fuerza por el tiempo. Ahora vamos a analizar la situación B, o sea, vamos a analizar la pelota B con la misma situación. Tenemos que en la pelota B se aplica una fuerza 3F durante un tiempo T. Colocamos entonces la ecuación de impulso. Donde va fuerza colocamos 3F y donde va el tiempo colocamos T. Entonces vamos a tener el impulso en esta primera situación en el cuerpo B o en la pelota B. Tenemos que es igual a la fuerza 3F, porque donde va F ponemos 3F y donde va tiempo ponemos T. Me va a quedar 3F por T. Entonces el impulso en la pelota B es igual a 3F por T. Entonces si comparamos en esta primera situación el impulso generado en la pelota A y el impulso generado en la pelota B, observamos que son iguales. Entonces podemos determinar acá que el impulso en la pelota A y la pelota B son iguales, que es 3Ft. Analizamos ahora la segunda situación. En la segunda situación nos dice que sobre la partícula A o la pelota A se aplica una fuerza F. Donde va F colocamos F. Y durante un tiempo T, o sea, donde va T, colocamos T. Entonces, se va a expresar de la siguiente manera. El impulso en la pelota A para esta segunda situación, donde va F, colocamos F. Donde va T, colocamos T, quedándome la siguiente ecuación. El impulso en la situación 2 de la pelota A es igual a F por T. Ahora vamos, ¿cómo se genera el impulso en la pelota B de la situación 2? Observamos que dice que sobre la pelota B se aplica una fuerza 3F. Donde va F colocamos entonces 3F. Durante un tiempo T tercio. Donde va T colocamos T tercio. Sustituimos valores y tenemos que el impulso para esta situación 2 en la pelota B es igual. Donde va F colocamos 3F y donde va tiempo colocamos T tercio. Quedándome entonces un impulso en la pelota B igual a 3F por T tercio. Pero este 3 que multiplica la fuerza con este 3 que divide el tiempo, entonces se pueden eliminar porque 3 entre 3, 1. Quedándome entonces que el impulso en la pelota B según la situación 2 va a ser igual a fuerza por tiempo. Y si hacemos el cuadro comparativo entre el impulso de la pelota A y el impulso de la pelota B en la situación 2 son iguales. Entonces aquí podemos determinar que el impulso en la pelota A es igual a la pelota B, que es fuerza por el tiempo, en la situación 2. Analicemos ahora la situación 3. En la situación 3, con respecto a la pelota A, me dice que sobre la partícula A o pelota A se aplica una fuerza de magnitud F. Donde va F, coloco F. Durante un tiempo T, donde va T, coloco T. Entonces esto me lleva a que el impulso en la pelota A para la situación 3 va a ser igual a F, porque donde va F coloco F, por T, porque donde va T coloco T. Me va a quedar entonces que el impulso en la pelota A en la situación 3 va a ser igual a fuerza por el tiempo. Ahora voy a analizar el impulso en la pelota B de la situación 3. Me dice que sobre la pelota B se aplica una fuerza 3F. Donde va F coloco 3F durante un tiempo de T cuarto. Donde va T coloco T cuarto. Sustituyo acá y tengo entonces que el impulso en la pelota B de la situación 3 es igual a la fuerza que es 3F por el tiempo que es T cuarto. Entonces acá me va a quedar que el impulso en la pelota B en la situación 3 va a ser igual a 3 veces la fuerza por el tiempo entre 4. Si hacemos el cuadro comparativo entre el impulso de la pelota A y la pelota B en la situación 3, observamos que son diferentes y que el impulso generado en la pelota A va a ser mayor que el impulso generado en la pelota B, porque como observan acá, el denominador en la pelota, en la ecuación de la pelota B es mayor que el numerador que multiplica la fuerza por el tiempo, lo cual me va a quedar entonces un impulso en la pelota A mayor que en la pelota B.
Teorema de impulso y la cantidad de movimiento. Cuando menor sea el impulso que se ejerce sobre un objeto, menor será el cambio de la cantidad de movimiento. Es decir, el impulso aplicado a un cuerpo es igual a la variación de cantidad de movimiento. Por lo tanto, el impulso también puede calcularse de la siguiente manera, deduciendo las ecuaciones y relacionándolas, tanto las ecuaciones de cantidad de movimiento como la cantidad de impulso. De allí, entonces, se puede conocer que, bien saben, que tanto impulso como cantidad de movimiento podemos trabajar con las ecuaciones de leyes de Newton, en este caso fuerza es igual a masa por aceleración, como podemos trabajar con las ecuaciones de movimiento rectilíneo o movimiento circular, en este caso movimiento rectilíneo uniformemente variado, en el cual decimos que la aceleración es igual a la variación de velocidad entre el tiempo. Si sustituimos la aceleración en la ecuación de las leyes de Newton, nos puede dar la siguiente ecuación. Podemos decir que la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración, que en este caso la aceleración es la variación de velocidad entre el tiempo, quedándome que la fuerza es igual a masa por variación de velocidad entre el tiempo. Si yo despejo el tiempo que está dividiendo y lo paso a multiplicar, entonces me quedaría que la fuerza por el tiempo es igual a la masa por la variación de velocidad. Y bien conocen que la fuerza por el tiempo no es más que el impulso. Teniendo entonces que nos arrojaría otra ecuación para calcular impulso, que sería impulso es igual a la masa por la variación de velocidad, donde la variación de velocidad sería la velocidad final menos la velocidad inicial. Y si multiplicamos la masa por cada una de las velocidades, entonces nos arrojaría que el impulso es igual a la masa por la velocidad final menos la masa por la velocidad inicial. Y la masa por la velocidad final menos la masa por la velocidad inicial no es más que la variación de cantidad de movimiento. Entonces ahí nos arrojaría el siguiente teorema de impulso y cantidad de movimiento lineal, que nos dice que el impulso es igual a la variación de cantidad de movimiento lineal, conociendo que las velocidades, tanto iniciales como finales, deben ir en metros sobre segundos en el Sistema Internacional de Medidas, y que la variación de velocidad, como bien se dijo, es la velocidad final menos velocidad inicial y refiere a lo que es el cambio de la velocidad. El impulso, la unidad en el Sistema Internacional, va a ir en newton por segundo, y la variación de cantidad de movimiento lineal, bien saben que es la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial, conociendo que la cantidad de movimiento es la masa por la velocidad, sea final o inicial. Y su unidad en el Sistema Internacional de Medida va a ser el newton por segundos. Ahora, la relación entre el impulso y la cantidad de movimiento ayuda a analizar muchos ejemplos en los que las fuerzas actúan y cambian el movimiento o el cambio de la cantidad de movimiento, y es la causa de un impulso. Cuando hay un cambio de movimiento o una variación de cantidad de movimiento, entonces ahí va a haber un impulso. Como resumen de las fórmulas, entonces tenemos que la fórmula principal para calcular el impulso es la siguiente. Impulso es igual a fuerza por el tiempo. Ahora, su módulo viene dado por impulso es igual a fuerza por el tiempo, pero conociendo que el impulso no va a ser un vectorial, sino un escalar. La dirección del impulso va a ser la misma dirección que la fuerza, y lo que es la velocidad inicial del impulso va a ser igual a la velocidad final del impulso, conociendo que la unidad en el Sistema Internacional de Medidas del impulso va a ser el newton por segundo, y también conociendo otras ecuaciones para calcular impulso que dependen de las ecuaciones de las leyes de Newton y las ecuaciones de movimientos rectilíneos y circulares. En este caso, se trabaja con la ecuación principal de la segunda ley de Newton, que es fuerza igual a masa por aceleración, y la ecuación de movimiento rectilíneo uniformemente variado para calcular la aceleración, que es igual a la variación de velocidad entre el tiempo. De esta ecuación, haciendo relación, entonces me puede salir las siguientes ecuaciones para calcular impulso. Impulso es igual a masa por lo que es la variación de velocidad, que es velocidad final menos velocidad inicial, donde el impulso va a ser igual a la masa por la velocidad final menos la masa por la velocidad inicial, que esto no es más que la variación de cantidad de movimiento. Entonces ahí nos arrojaría de que el impulso va a ser igual a lo que es la variación de cantidad de movimiento, que es la relación que existe entre el impulso y la cantidad de movimiento.
Ejercicios. El ejercicio número 1 nos dice que una pelota de béisbol es golpeada por un bate con una fuerza de 7.200 newton durante un tiempo de 1,5 minutos. Calcular el impulso que genera el bate sobre la pelota. Acá entonces podemos extraer los datos y decimos que la fuerza aplicada va a ser igual a 7.200 newton. El tiempo de aplicación de esa fuerza es igual a 1,5 minutos. Me mandan a calcular lo que es el impulso generado. Vamos a trabajar con el Sistema Internacional de Medida, en el cual esos 1,5 minutos lo vamos a pasar a segundos. La ecuación general para calcular lo que es el impulso viene dada por la siguiente. Impulso es igual a fuerza por tiempo. Entonces, para resolver vamos a hacer las transformaciones de unidades. En este caso el tiempo. Bien sabemos que un minuto es igual a 60 segundos. Entonces, esos 1,5 minutos lo vamos a multiplicar por 60 segundos y lo vamos a dividir entre un minuto. Eliminando minuto con minuto, me va a quedar que el tiempo va a ser igual a 90 segundos. Ya una vez hecha la conversión, entonces ya podemos calcular impulso por la ecuación que me dice que impulso es igual a fuerza por tiempo. Sustituimos valores y tenemos que el impulso va a ser igual a la fuerza 7.200 newton por el tiempo que es 90 segundos, arrojándome un impulso de 648.000 newton por segundos. Si lo llevamos a notación científica, entonces corremos la coma 1, 2, 3, 4 y 5. Y me quedaría que el impulso sería igual a 6,48 por 10 a la 5 newton por segundo. 5 positivo porque estoy moviendo la coma 5 veces hacia mi izquierda. Y ese sería el resultado. 6,48 por 10 a la 5 newton por segundo. El ejercicio número 2 nos dice que un martillo de peña de 320 gramos de masa tiene una velocidad de 12 metros sobre segundo en el eje de las X positivo o Y. En el momento de golpear un clavo de acero y es detenido a 0,03 segundos. Acá observen que dice que se detiene el martillo. Esta parte me indica que la velocidad final va a ser igual a 0. Con esta información nos mandan a calcular lo que es la fuerza media que actúa sobre el clavo de acero y ve el impulso realizado sobre este. Acá observando los datos tenemos que nos dan la masa del martillo que es igual a 320 gramos, pero como bien sabemos vamos a trabajar con el Sistema Internacional de Medida en el cual la masa debe estar en kilogramos y conocemos que un kilogramo me equivale a 1000 gramos, lo cual me indica que debo dividir esos 320 gramos entre 1000 para pasarlo a kilogramos, el cual me da como resultado 0,32 kilogramos. Tenemos que la velocidad inicial es igual a 12 metros sobre segundo que actúa sobre el eje de las X positivo o Y. Tenemos que el tiempo en que se detiene el martillo es igual a 0,03 segundos. Y tenemos que la velocidad final va a ser igual a 0 porque el martillo se detiene. Nos mandan a calcular lo que es la fuerza media que actúa sobre el clavo de acero y nos mandan a calcular el impulso realizado sobre este. Acá para calcular esta fuerza primero debemos calcular lo que es la fuerza que ejerce el martillo y luego por la tercera ley de Newton que es de acción y reacción, entonces podemos determinar la fuerza media sobre el clavo. Para esto nos vamos a apoyar en la siguiente ecuación. Para calcular la fuerza vamos a utilizar la ecuación de la segunda ley de Newton que me dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Pero como no conocemos la aceleración, entonces para calcular la aceleración nos vamos a apoyar en la ecuación de movimiento rectilíneo uniformemente variado que nos dice que velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, conociendo que el martillo va a estar acelerado, por eso se usa el signo positivo. Y para calcular lo que es el impulso, me apoyo en la ecuación que dice que impulso es igual a fuerza por el tiempo. Una vez conocido las ecuaciones, entonces voy a la resolución del ejercicio. Para calcular fuerza, entonces digo que fuerza es igual a masa por aceleración por la ecuación de la segunda ley de Newton. No conociendo la aceleración, entonces me apoyo en las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente variado, que me dice que velocidad final es igual a velocidad inicial más, porque el martillo va a estar acelerado, la aceleración por el tiempo.
bien sabemos que la velocidad final aquí va a ser igual a 0 porque el martillo se detiene. Entonces me queda la ecuación de la siguiente manera. 0, que es la velocidad final, es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Como yo voy a despejar la aceleración, entonces todo lo que me estorba la aceleración la debo pasar para el siguiente miembro o para el segundo miembro. En este caso, me estorba la aceleración, la velocidad inicial y el tiempo. Entonces la velocidad inicial, como le estorba sumando, va a pasar al otro miembro restando. Y el tiempo, como le estorba multiplicando, va a pasar al siguiente miembro dividiendo, quedando la ecuación de la siguiente manera. Aceleración es igual a menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Ya una vez obtenida la ecuación para calcular aceleración, entonces sustituyo valores. Tengo que la aceleración va a ser igual a menos la velocidad inicial, que es 12 metros sobre segundo actuando en el eje de las Y, o sea, X positivo, sobre el tiempo, que es 0,03 segundos. Aplicando matemática, tengo que la aceleración es igual a menos 400 metros sobre segundos al cuadrado, actuando sobre mi X negativo o Y. ¿Okay? El signo menos significa que la partícula va a estar desacelerada. Una vez obtenida la aceleración, entonces ya podemos calcular la fuerza que ejerce el martillo. Entonces, allí nos vamos a apoyar en la ecuación de la segunda ley de Newton, que me dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Sustituyendo valores, tengo que la fuerza es igual a la masa, que es 0,32 kilogramos, por la aceleración, que ya la calculamos, que es menos 400 metros sobre segundos al cuadrado, actuando en Y o X negativo. Aplicando mi proceso matemático, mi operación matemática, tengo que la fuerza va a ser igual a menos 128 newton actuando sobre mi eje de las X negativo. Esta es la fuerza que ejerce el martillo, pero me mandan a calcular la fuerza media que actúa sobre el clavo. Aplicando la tercera ley de Newton de acción y reacción, yo sé que el clavo le va a generar una fuerza contraria a la fuerza del martillo. Entonces, la fuerza que actúa sobre el clavo de acero va a ser igual a la fuerza que ejerce el martillo, pero en sentido contrario. Es decir, que si aquí es menos, aquí va a ser más. Entonces, esa fuerza va a ser igual a 128 newton positivo. Una vez calculada la fuerza media sobre el clavo, entonces ya yo puedo calcular el impulso. Para calcular el impulso me apoyo en la ecuación de impulso, que me dice que impulso es igual a fuerza por tiempo. Sustituyendo valores, tengo que el impulso va a ser igual a 128 newton, que es la fuerza, por el tiempo, que es 0,03 segundos. Acá vamos a usar es la fuerza que es media sobre el clavo, no la que ejerce el martillo, sino la fuerza media sobre el clavo, que es positiva. Aplicando mi operación matemática, tengo que el impulso es igual a 3,84 newton por segundo. Y ese es el resultado. El impulso realizado sobre el clavo es 3,84 newton por segundo. El ejercicio número 3 nos dice que un auto de 1.600 kilogramos que se mueve a 42 kilómetros sobre hora choca contra un árbol y se detiene en 0,03 segundos. Nos mandan a calcular A, cuál es el valor de la variación de cantidad de movimiento del cuerpo. B, cuál es el impulso que ejerce el árbol sobre el auto. C, cuál es la fuerza media que se ejerce sobre el auto. Extrayendo los datos, tenemos lo siguiente. El auto va a tener una masa de 1.600 kilogramos y hay una velocidad inicial de 42 kilómetros sobre horas. Pero bien sabemos que vamos a trabajar en el sistema internacional de medidas, en el cual la velocidad debe estar en metros sobre segundo. Entonces debemos convertir esos 42 kilómetros sobre horas a metros sobre segundo, que no es más que multiplicar por 1 y dividir entre 3,6. Una vez calculado, nos arroja un resultado de 11,67 metros sobre segundo. Eso sería la velocidad inicial en metros sobre segundo. Tenemos una velocidad final igual a 0, porque bien sabemos que el auto choca, lo cual va a tener una velocidad final igual a 0. Tenemos el tiempo del suceso, que es 0,03 segundos. Me mandan a calcular el valor de la variación de cantidad de movimiento del cuerpo. Me mandan a calcular el impulso que ejerce el árbol sobre el auto. Y me mandan a calcular la fuerza media que se ejerce sobre el auto. Acá entonces nos vamos a apoyar en las siguientes ecuaciones. Para calcular el impulso, yo sé que el impulso va a ser igual a la variación de cantidad de movimiento. Y sé que la variación de cantidad de movimiento es igual
a la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial, conociendo que la cantidad de movimiento es igual a la masa por la velocidad. También sé que para calcular el impulso, yo puedo apoyarme en la ecuación de impulso que dice impulso es igual a fuerza por el tiempo. Pero conociendo también que me mandan a calcular la fuerza de la ecuación de impulso, yo puedo despejar la fuerza y tener entonces la ecuación de la fuerza, que me dice que fuerza es igual a impulso sobre el tiempo. Una vez ya deducidas las ecuaciones con el cual vamos a trabajar, entonces iniciamos la resolución del ejercicio. Para calcular o resolver el literal A, que me dice cuál es el valor de la variación de cantidad de movimiento lineal, entonces yo me apoyo en la ecuación que dice que variación de cantidad de movimiento es igual a cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial, conociendo que la cantidad de movimiento es igual a masa por la velocidad. Entonces yo sé que mi velocidad final es igual a 0 porque el auto se detiene, porque choca. Entonces, si en mi cantidad de movimiento final yo coloco la velocidad 0, entonces me va a dar como resultado que la cantidad de movimiento final va a ser igual a 0, porque la velocidad que es 0 por la masa me da 0. Entonces me va a arrojar que la variación de cantidad de movimiento va a ser igual a menos la cantidad de movimiento inicial, porque la final se convierte en 0, porque la velocidad final es 0. Entonces acá sé también que la variación de cantidad de movimiento, como me quedó acá, que es menos la variación de cantidad de movimiento inicial, conociendo que la cantidad de movimiento es igual a masa por velocidad, entonces yo digo la cantidad de movimiento es igual a menos la masa por la velocidad, pero en este caso la velocidad inicial, porque es la cantidad de movimiento inicial, que fue la que me quedó. Entonces sustituyo valores y digo que la cantidad de movimiento es igual a menos la cantidad de movimiento inicial, que es la masa del cuerpo, que es 1600, o la masa del auto, por la velocidad inicial, que es 11,67 metros sobre segundos. Entonces me arroja una cantidad de movimiento igual a menos 1,87 por 10 a la 4 kilogramos por metro sobre segundo. Y esa sería la resolución del literal A. Pasamos ahora al literal B. El literal B me dice cuál es el impulso que ejerce el árbol sobre el auto. Bueno, yo sé que por comparación, yo sé que el impulso es igual a la variación de cantidad de movimiento. Entonces, si tengo la cantidad de movimiento, que es menos 1,87 por 10 a la 4 kilogramos metros sobre segundo, yo sé entonces que mi impulso va a ser igual a menos 1,87 por 10 a la 4 newton por segundos. Entonces, aquí voy a tener entonces mi impulso. Si se dan cuenta, aquí lo que se hizo fue un cambio de unidades nomás. O sea, pasó de unidad de cantidad de movimiento, que es kilogramos metros sobre segundo, a unidad de impulso, que es newton por segundos. Ya resuelto el literal B, entonces paso al literal C. Dice, ¿cuál es la fuerza media que se ejerce sobre el auto? Para calcular esa fuerza media, entonces yo me apoyo en la ecuación de impulso que me dice que impulso es igual a fuerza por tiempo, porque tengo el impulso y tengo el tiempo. Entonces despejo la fuerza. A la fuerza que está en el segundo miembro le estorba lo que es el tiempo. Entonces despejo el tiempo. El tiempo le estorba multiplicando, va a pasar a dividir el impulso. Me queda entonces que la fuerza va a ser igual al impulso entre el tiempo. Sustituyo valores. Me queda entonces que la fuerza es igual al impulso, que es menos 1,87 por 10 a la 4 newton por segundo, sobre lo que es el tiempo, que es 0,03 segundos. Esto me arroja un resultado de que la fuerza es igual a menos 6,23 por 10 a la 5 newton. Esa es la fuerza media que se ejerce sobre el auto. El ejercicio número 4 nos dice que un cuerpo de 2 kilogramos se encuentra sometido a una única fuerza expresada como vector, que es menos 8i más 12j newton durante 7 segundos, sabiendo que su velocidad inicial es igual a, expresada como un vector, 16i menos 9j metros sobre segundo. Calcular el impulso mecánico y el momento lineal antes y después de aplicar la fuerza, o sea, la cantidad de movimiento antes y después de aplicar la fuerza. Debemos tener en cuenta que acá vamos a trabajar con lo que son vectores, tanto la fuerza como la velocidad está expresada en vectores, con sus componentes en X y en Y, o sea, en Y y en J. ¿Okay? Extrayendo los datos, tenemos que la masa es igual a 2 kilogramos, que la fuerza es igual a menos 8i más 12j newton, que el tiempo es igual a 7 segundos, que la velocidad inicial es igual a 16i menos 9j metros sobre segundo. Me mandan a calcular el impulso mecánico
y también me mandan a calcular el momento lineal o la cantidad de movimiento antes y después, o sea, el inicial y el final. Acá entonces me voy a apoyar con las siguientes ecuaciones. Para calcular lo que es el impulso, voy a trabajar con la ecuación de impulso que me dice que impulso como vector es igual a la fuerza por el tiempo. Conociendo que la cantidad de movimiento, en este caso inicial o final, va a ser igual a la masa por el vector velocidad, porque vamos a trabajar con vectores. Y conociendo también que el impulso o el vector impulso va a ser igual a la variación de cantidad de movimiento, eso por relación de ecuaciones entre impulso y cantidad de movimiento, donde esa variación de cantidad de movimiento como vector va a ser igual a la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. ¿Okay? Y esta ecuación, bueno, nos va a servir para nosotros despejar lo que es la cantidad de movimiento final, ya que no nos están dando acá lo que es la velocidad final para nosotros poder calcular la cantidad de movimiento final. ¿Okay? Lo vamos a tener que realizar por esta última ecuación. Iniciando con la resolución del ejercicio, tenemos que entonces vamos a calcular el impulso mecánico y nos apoyamos en la ecuación que dice que impulso como un vector es igual a la fuerza por el tiempo. Teniendo entonces que el impulso va a ser igual al vector fuerza, que es menos 8i más 12j por el tiempo, que es 7. Acá nomás debemos hacer una multiplicación de lo que es el tiempo por cada uno de los componentes de la fuerza, tanto en x como en y, o sea, i y j. Entonces acá vamos a tener lo siguiente, 7 por 8 o 7 por menos 8 es menos 56i y 7 por más 12 es igual a 84j. Entonces el impulso va a ser igual como vector o al vector menos 56i más 84j newton por segundo. Y ese es mi vector impulso. El literal B me dice que debo calcular el momento lineal antes y después de la fuerza. Okay, para calcular esos momentos lineal, voy a calcular primero el momento lineal inicial o antes. Para eso me apoyo en la ecuación para cantidad de movimiento, que me dice que la cantidad de movimiento, en este caso antes inicial, o sea, el inicial va a ser igual a la masa por la velocidad inicial. Acá no tengo problema porque me dan la masa y me dan la velocidad inicial como vector. Acá sustituyo valores y tengo que la masa es igual a 2, que son 2 kilogramos, por el vector velocidad inicial, que es 16i menos 9j. Acá debo multiplicar la masa por cada uno de los componentes, tanto en i como en j, o sea, en x y en y, del vector velocidad, quedándome el siguiente vector de cantidad de movimiento lineal inicial, que me dice que la cantidad de movimiento inicial va a ser igual a 2 por 16i es 32i, 2 por menos 9j es 18j. Entonces, la cantidad o el vector cantidad de movimiento inicial va a ser igual a 32i menos 18j kilogramos metros sobre segundo. Aquí tengo entonces mi cantidad de movimiento o mi vector cantidad de movimiento inicial. Ahora me falta calcular mi vector o cantidad de movimiento final, el cual yo no puedo calcularlo por la ecuación de cantidad de movimiento que me dice que cantidad de movimiento igual a masa por velocidad, porque no tengo la velocidad final. En el enunciado del ejercicio no me indica una velocidad final o me dice por lo menos que se detuvo lo que es el cuerpo. Porque si se hubiese detenido el cuerpo, entonces yo digo que la velocidad final es igual a 0, pero no me indica. Entonces yo no puedo hacer el cálculo de la cantidad de movimiento final por esta ecuación. Entonces me debo apoyar en la siguiente ecuación que me dice que el vector cantidad el vector impulso va a ser igual a la variación de cantidad de movimiento como vector, conociendo que el impulso como vector va a ser igual entonces al vector cantidad de movimiento final menos el vector cantidad de movimiento inicial. Yo conozco ya el vector cantidad de movimiento inicial porque ya lo calculé y tengo el vector impulso porque ya lo calculé. Entonces yo puedo despejar acá el vector cantidad de movimiento final o el momento lineal después, ¿ok? Me voy a calcular entonces por esta ecuación. Entonces acá, obteniendo entonces la ecuación, puedo sustituir. Me queda que lo que es la cantidad de movimiento final va a ser igual al impulso más la cantidad de movimiento inicial, despejándolo de acá. ¿Ok? Entonces sustituyo los vectores y tengo que el vector cantidad de movimiento final o después va a ser igual a el vector impulso, que es menos 56i más 84j, más
el vector cantidad de movimiento inicial o antes, que es 32i menos 18j. Acá debo entonces sumar vectorialmente los componentes en i y sumar vectorialmente los componentes en j, o sea, en x y en y. Y me queda el siguiente resultado. Menos 56 más 32 es menos 24i. Y más 84 menos 18j me queda 66j. Entonces, la cantidad de movimiento final o después como vector es igual a menos 24i más 66j kilogramos por metro sobre segundo. Y ese es el resultado. Actividad para que practiquen y se retroalimenten. El ejercicio número 1 nos dice, determina la velocidad que adquiere un bloque de 4 kilogramos de masa que está inicialmente en reposo, cuando se le aplica una fuerza de 25 newton durante un intervalo de tiempo de 0,2 segundos. El ejercicio número 2 nos dice que un estudiante de 45 kilogramos de masa salta de una silla de 35 centímetros de alto al suelo. Si flexiona ligeramente sus rodillas al llegar al suelo, agachándose solo 7 centímetros, calcule la fuerza con la que sus pies golpean el suelo. El ejercicio número 3 nos dice que una pelota de tenis de 58,5 gramos de masa se mueve con una velocidad de 12 metros sobre segundo cuando es golpeada frontalmente por una raqueta que le imprime una velocidad de rebote de 9 metros sobre segundo. Con esta información calcular a. El impulso recibido por la pelota. B. La fuerza que recibe la pelota si el choque duró 0,04 segundos. El ejercicio número 4 nos dice, calcula la fuerza ejercida sobre un balón de fútbol de 420 gramos, sabiendo que lleva una velocidad de 30 km sobre hora, cuando es golpeado por un jugador, que le produce una velocidad de 42 km sobre hora en la misma dirección pero en sentido contrario. El golpe dura un tiempo de 0,07 segundos. Como conclusión se tiene que el impulso es la fuerza aplicada sobre un cuerpo durante un intervalo de tiempo y es igual al cambio de la cantidad de movimiento del cuerpo. Como recomendación se tiene que se debe practicar la identificación de las fuerzas, el tiempo de aplicación y las direcciones para calcular correctamente el impulso y analizar sus efectos en el movimiento de los cuerpos.